Buenas, 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 bienvenidos. Estamos arrancando Bonavita en 530. Este primer lunes de noviembre, ¿cómo están ustedes? Hasta las 2 de la tarde nos quedamos, como hacemos habitualmente. Bienvenido Charlie Escalante en los controles centrales. ¿Cómo estás, Charlie? Bienvenido Ale Aimu, Mariana Collante y Lucho Murat, nuestro equipo de producción. Le damos la bienvenida a Vicente Castro, nuestro operador de streaming. Manon Sanseverino en las redes sociales. Un hermoso mediodía. En la ciudad de Buenos Aires, 28.3 en este momento la temperatura. Sí, es una mañana de noviembre. 29 la máxima que se había anunciado para esta jornada. Quizás estamos un poquito más arriba hoy, ¿no? Disfrútalo porque mañana 25 la máxima y después empieza a descender. Tenemos jueves y viernes con máximas que no superan los 20 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional. 20 grados en Bahía Blanca, con el cielo nublado. ¿Hay gente en Bahía Blanca escuchando? 24, la máxima para este día. Atentis porque vienen tormentas en Bahía. Hola, le decimos a nuestros oyentes en Santa Rosa La Pampa, 25.5 en este momento, está parcialmente nublado, 28 la máxima, también tormentas aisladas para La Pampa. Eso, me asustó. 1132-000-530, ese es el WhatsApp de la Radio de las Madres. Si dejas un mensaje, 40 segundos, un minuto, así podemos escucharte al aire. Y por supuesto, vía streaming, como todos los días, en nuestro canal de YouTube. Somos Radio AM 530. Contame cómo estás en este mediodía, qué estás haciendo, cómo viene la semana. ¿Es tan buena como la de Santilli tu semana o mazo? Bonavita en la 530. Buenas, 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 ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos y bienvenidas, así arrancamos Bonavita en 530, así arrancamos noviembre, así arrancamos la semana, arrancamos todo nosotros acá, no sabemos cómo termina, sabemos cómo empieza. Sumate como todos los días, vamos a hacer un repaso de la principal información, le mandamos un besito a Jair Sibel, que hoy no va a estar acompañándonos, pero que seguramente mañana ya lo tenemos de vuelta aquí en la mesa. En una jornada también de comienzos, podríamos decir, para el gobierno de Javier Milei, para el oficialismo, porque esta mañana, 9 de la mañana, encabezó Javier Milei en Casa Rosada la primera reunión con este gabinete parcialmente renovado. Se entiende que habrá más cambios llegando diciembre, casi que obligado, ¿no? Porque muchos de los que hoy están ocupando algunos ministerios, encabezando algunas áreas, bueno, van a asumir sus bancas a partir de diciembre y entonces habrá nuevos recambios. Parece que se precipitaron algunas salidas y entonces, bueno, tenemos los nombres que enseguida vamos a empezar a repasar. Algunos de ellos fueron sorpresa durante el fin de semana, como el de Santilli. Decime que no le fue bien a Santilli. Escuchame, estaba tercero en la lista. De repente pasó a primero. Lo dio todo el hombre, lo dio todo. Fue al canal Carajo, se peló en vivo, hizo todo por dejar de ser el Colorado y pasar a ser el Pelado. Y tuvo premio. ¿Viste cómo? Qué lindo cuando el esfuerzo trae frutos, ¿no? No sucede siempre, pero bueno, a Santilli parece que sí, que el mérito en este caso le dio algún tipo de resultado. Así que en breve vamos a contar cómo queda el gabinete y cómo le puede ir a Santilli. Es una de las grandes preguntas, ¿no? Negociando con las provincias, ¿tendrá poder? ¿Le van a dar poder además de un cargo? ¿Podrá negociar algo o estará dependiendo todo el tiempo de la lapicera y de quién tiene la lapicera? ¿Sabés vos quién tiene la lapicera? Es una buena pregunta, ¿no? Parece que está bastante clara. Sturzenegger advierte en España, es el único que no estuvo en la foto porque está de viaje, está en España, que el gobierno busca desarticular la estructura de los gremios. Por si quedaba alguna duda, de eso va la reforma laboral. Me lo crucé al profe Uñez que lo aporta y me dice, no, digamos reforma patronal. Y la verdad que me parece una buena síntesis. Obvio que es una reforma patronal porque es una reforma acordada y pedida por el poder económico, por el Fondo Monetario Internacional, por Estados Unidos, por las grandes patronales que están así, mira, sobándose las manos con la posibilidad de despedir sin que eso tenga ningún costo y de
bajar todavía más lo que es el poder adquisitivo que tienen los trabajadores y las trabajadoras hoy en la Argentina. Y para esto, por supuesto, que las representaciones gremiales son un estorbo, así que van a hacer lo posible para licuarlas y para correrlas del medio. Es el mal ejemplo en ese sentido Argentina, todavía hoy, ¿no? Con todos los conflictos y todos los problemas que uno puede plantearse con respecto a lo que ha ido ocurriendo en estos años con la representación gremial o en particular con el rol de la CGT. Diego Santilli habla también de la cuestión laboral, porque es el tema, es la agenda, manejan la agenda y es esto, es la reforma que se viene. Dice Santilli que el desafío es incorporar a 8 millones más de trabajadores al empleo formal. ¿En qué condiciones sería la pregunta? Supongamos que sí, supongamos que lo logran, cosa bastante rara, porque cierra una fábrica todos los días en la República Argentina, se destruye trabajo todos los días, y ellos dicen que la culpa es del laburante y de los derechos que tiene todavía hoy el laburante, de la industria del juicio, bueno, todo esto que ustedes ya escucharon 1.000 veces, ¿no? El tema es qué tipo de trabajo te van a ofrecer, en qué están pensando, cuántas horas vas a tener que trabajar para ganar qué. ¿Vas a tener vacaciones? ¿Vas a tener aportes? ¿Vas a tener derechos o no? ¿O vas a ser alguien descartable, te van a explotar y te van a echar cuando se les da la gana? Bueno, son las preguntas que seguramente habrá que hacer. A todo esto, dije CGT, hay un sector de la CGT que adelanta acciones contundentes contra la flexibilización laboral. Claro, muchos se preguntan, ¿cuáles van a ser esas acciones contundentes que estamos esperando hace bastante tiempo? Martínez de la UOCRA, Palazzo de la bancaria, las diferentes miradas, ¿no? Dentro de la propia CGT, algunos más combativos claramente, otros no tanto, advirtieron que van a salir a la calle contra el proyecto que Milei pretende enviar al Congreso. Recordemos que el oficialismo está pensando en sesiones extraordinarias, ¿sí? Y en avanzar ahora, en aprovechar este momento, que es un buen momento, insisto, para el oficialismo, para avanzar con estas reformas. El rol de los gobernadores es una de las grandes preguntas. Algunos nombres trascienden ya como dadores de votos para que se pueda avanzar en estas reformas. Vamos a hablar de todo esto que está sucediendo, por supuesto, en la Argentina, lo que sucede en el Parlamento. Tenemos un par de semanas como para poder meternos de lleno y conocer un poco más los nombres de quienes llegan. Muchos llegan por primera vez a la política, ¿no? En una banca. Esto en sí no es un valor, no es ni bueno ni malo. La pregunta es qué van a hacer con esas voluntades que cómo van a votar ante estas reformas, a quiénes representan. Se rompe el bloque del PRO, diputados bullrichistas se suman a La Libertad Avanza. La decisión de conformar un interbloque entre La Libertad Avanza y el PRO parece que, bueno, agita un poco las aguas dentro del Partido Amarillo, pero fue la declaración de Mauricio Macri sobre una candidatura en 2027. Vieron que salió a decirle nosotros vamos a tener un candidato a presidente en el año 2027, la que parece que agilizó un poco los tiempos en este sentido. Así que con 7 diputados que desembocan en La Libertad Avanza, ya suma 87 el bloque oficialista, 87 diputados. Vamos a hablar de esto. Más adelante se va a sumar Germán Pinazo para darnos una mirada con respecto a la economía y con respecto a lo que significa esta reforma patronal. Y hablaremos también de lo que sucede en otros lugares del mundo, en México, por ejemplo. La verdad que es muy impresionante el asesinato del alcalde de Uruapan durante una celebración por el Día de los Muertos. Hoy todo queda registrado, además, en los teléfonos, ¿no? Hacía unos minutos se había filmado un video con su hijito pequeño en brazos y al rato recibió 7 disparos. Y, bueno, lamentablemente fue asesinado en estas circunstancias. Y en breve te voy a contar también cómo viene el clima, porque se avisoran tormentas fuertes. ¿Te falta algo? Tormentas fuertes de granizo para Buenos Aires y para otras 4 provincias. Viene viento, piedra, lluvia, frío. Todo lo que vos estabas pidiendo llega en un ratito nada más. Pero volvamos la mirada hacia un nombre que está bastante... Después de las elecciones es como que Fred Machado... No sé, lo soñamos. ¿Existió Fred Machado o no existió Fred Machado? ¿Existió José Luis Espert? ¿En qué condiciones está Machado? Y para eso voy a saludar a Luciano Barroso, con quien hemos hablado en otro momento, periodista de Río Negro, que sigue muy de cerca el tema. En su momento lo pudo entrevistar incluso a Fred Machado. Y el fin de semana Luciano publicó, el viernes,
publicó una información que indicaba que hay una denuncia ahora aquí en la justicia argentina contra Lorena Villaverde, contra Sicarelli, y la denuncia implica también a Fred Machado y se hacía esta pregunta. ¿Esto puede tener algún tipo de injerencia en la decisión de extraditarlo a Machado? ¿Se va a Estados Unidos o no se va a Estados Unidos? Bueno, todo esto con Luciano. ¿Cómo estás, Luciano? Hola, ¿qué tal? Felicita, ¿cómo estás? Buen día. Bien, gracias por recibirnos. Contame, Luciano, lo trasladaron de todas maneras el fin de semana, ¿no? Así es, en el día de ayer por la mañana, a eso de las 10, 10:30, del aeropuerto de Viedma, Gobernador Castello, salió Fred Machado hacia Buenos Aires, en un vuelo de la Interpol de la Policía Federal. Bueno, si bien esto estaba ya previsto para este día martes, bueno, por cuestiones de condición climatológica, decidieron adelantarlo para el día de ayer, casi sorpresivamente, ¿no? Si bien ya se especulaba el sábado que podía llegar a trasladarse de la capital de Río Negro a Capital Federal, o sea, a Buenos Aires, sucedió ayer, Mirá vos. en la mañana. Pero en los papeles, digamos, estaba previsto que sea el martes. Que sea ¿Y cuándo está previsto que se vaya a Estados Unidos? ¿En qué día? La fecha de tradición es el 5 de noviembre, claro. Ahora el miércoles, el miércoles 5 de noviembre, que va a ser de Capital Federal a Estados Unidos, ¿no? A Texas. Recordemos que en un principio estaba previsto que sea directamente del aeropuerto Gobernador Castello hacia Texas. Bueno, eso es lo que se pudo saber también preguntando en off al juez federal, Gustavo Villanueva, ese que estuvo a cargo de la causa. Bueno, dadas las circunstancias de lo que fue sucediendo en estos días, ya está en Buenos Aires Fred Machado. También días anteriores estuvo, por ejemplo, siendo atendido en el hospital Sati, de acá de la capital federal, de la capital rionegrina, por estudios cardiológicos, también psiquiátricos, entre otros. Mira. Por cuestiones de salud, ¿no? Óptimas cuestiones de salud antes de viajar. Bueno, durante todos estos días estuvo en la capital de Río Negro, ahí mismo en la Unidad Federal de Calle Garrones, hasta que, bueno, ahora está en Buenos Aires. Bien, escúchame, contame brevemente de qué va esta denuncia que se presentó y si puede interferir en la decisión de que Fred Machado responda a la justicia de Estados Unidos, que se ha trasladado. Bueno, esto fue una denuncia que empezó a circular ya a finales de la semana pasada, donde se presenta ante Lorena Villaverde, una denuncia ante Lorena Villaverde, ante Claudio Sicarelli y también Fred Machado en estas circunstancias, ¿sí? Yo creo que dado los tiempos ya no puede interceder de esta forma, porque ya es pasado mañana, el 5 de noviembre, pero la denuncia puede llegar, si esto prospera, en Comodoro Pi prospera en la Justicia Federal Argentina, es que Lorena Villaverde no asuma. Ese es el tema, ¿no? La denuncia pide que se aclare la situación de Lorena Villaverde y el financiamiento de su campaña antes de la asunción. Claro, eso es lo que se denuncia, ¿no? Cómo se financió la campaña, quién la financió, no previnieron los fondos, de qué manera, y bueno, y si esto no se puede llegar a justificar en los próximos días, bueno, hay un riesgo de que Lorena Villaverde no asuma el 10 de diciembre a su banca en el Senado Nacional. Hay que esperar estos días, ¿no? Hay que ver cómo prospera esta denuncia, si la justicia interviene rápidamente antes del 10 de diciembre, si no, ella va a asumir y luego no podrá llegar a ser por los fueros, ¿no? También no podrá llegar a ser en juicio en este caso. Sí, seguir con el avance de la investigación, si la justicia justamente toma la causa. Ella, entiendo que dio varias notas, sobre todo medios de tu provincia, en donde se defiende, dice que no tiene causa, que no hay ninguna condena, que todo se trató de una campaña sucia, pero hay mucho material que confirma que fue detenida en dos circunstancias con cocaína, ¿verdad? Y con dólares, que no supo explicar de dónde venían. Y esto es a las pruebas me remito, ¿no? Si las pruebas están, si la documentación está, entonces es como cuando José Luis Espar decía yo no tuve nada que ver con Machado, no tuve nada que ver con la financiación, y después salieron todos los documentos. Bueno, en este caso también hay pruebas, en estas circunstancias hay documentación. Por lo tanto, diga lo que diga, bueno, la justicia los va a tener que comprobar y más adelante
pero las pruebas están, los papeles están, está todo a la vista, digamos, no hay nada que especular, nada que inventar, claro, en este caso. Cierro con esta, Luciano. ¿Qué novedades se dieron con respecto a Beretilnec en este tema, o Andrea Confini en este tema? ¿Se dieron más declaraciones o quedó todo también bastante silenciado como ocurre en la agenda nacional? Sí, quedó bastante silenciado acá en la provincia, luego del 26 de octubre, donde el oficialismo acá perdió, ganó Fuerza Patria en senadores, en diputados ganó La Libertad Avanza. En tercera posición, tanto en senadores como diputados, fue el oficialismo. Confini no entró entonces. Confini no entró. Claro. No entró Facundo López, no entró Confini, no entró Juan Pablo Muena. Y bueno, y ahora se especula un reordenamiento dentro del gabinete, ¿no? Que algunos cambios podrían llegar a suceder en los próximos días, con algunos ministros que pueden llegar a ser desplazados o ser cambiados a otros lugares, a otros organismos. Pero bueno, hay que esperar en los próximos días. Mientras tanto, Andrea Confini vuelve a lo que era la Secretaría de Energía, y Juan Pablo Muena vuelve a Desarrollo, claro. También que ellos habían tomado licencia en la campaña. ¿Dónde te leemos, Luciano? Recordanos. No, me pueden leer ahí como colaborador en Letra P, también a veces estuve por las elecciones en una pequeña colaboración en Página 12, como también Austral News y, bueno, una radio local de acá de Viedma, en FM Raíces. Gracias, como siempre, Luciano, por tu información, por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos. Te mandamos un abrazo. Estamos escuchando a Luciano Barroso, colega de Río Negro, que nos trae esta información. Vieron ustedes, ¿no?, que desapareció bastante el tema de la agenda nacional, pero imaginen ustedes esta circunstancia. Si sucede que la justicia presta atención a esta denuncia y le exige algún nivel de respuesta a Lorena Villaverde, y si Lorena Villaverde además no puede asumir, porque no está claro todavía cómo se financió su campaña y todos estos antecedentes en Estados Unidos, ¿qué pasaría con Patricia Bullrich? No sé, me pregunto, porque también está documentado que Patricia Bullrich recibió en el año 2023 aportes para la campaña por parte de una empresa que recibía dinero de Fred Machado. Digamos, hay varias vinculaciones y hay varios referentes de la política que deberían dar explicaciones. ¿Avanzará o no la justicia? Lo pongo en términos de pregunta. Hasta aquí no lo sabemos. Pareciera que los tiempos de la política marcan los tiempos de las agendas mediáticas y también de la justicia. No estoy diciendo ninguna novedad, pero bueno, es muy grave esto que nos está contando Luciano Barroso. Fred Machado está muy cerquita esta semana, viaja a Estados Unidos. También ahí hay una gran incógnita, ¿no? ¿Qué va a contar Fred Machado, que en su momento dijo, si yo hablo se cae el país? ¿Qué va a contar, qué va a decir cuando llegue a Estados Unidos? Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Es lo que son, es la única raza que odio de corazón.
sí, voto latino. Bueno, mucho mensaje por acá. Enseguida me voy a meter con ustedes. Hay gente que está trabajando en el campo y está sintonizando la 530. Gracias por estar ahí. Los leemos en breve. 11 32 000 530 y también a través del canal de streaming Somos Radio AM 530. Alertas por tormentas fuertes, posible caída de granizo, ráfagas para Buenos Aires, para La Pampa, Córdoba, San Luis y Mendoza. Esto es lo que están anunciando. Tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuerte, abundante caída de agua en cortos periodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora, actividad eléctrica fuerte, ocasional caída de granizo, sobre todo el centro del país está afectado por este alerta. En esta zona se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 55 milímetros. Recordatorio: no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre en esa zona, no buscar refugio cerca de los árboles y postes de electricidad que puedan caerse para minimizar el riesgo de ser alcanzados por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas y estar atentos a la posible caída de granizo. Ese es el alerta y esas son las recomendaciones. En breve vamos a hablar también, le dije que buena semana la de Santilli, ¿no? Bastante bien arranca la semana como un campeón. Otro que arranca bien la semana es Adorni. Escúchame, está empoderadísimo Manuel Adorni, así que en un rato vamos a repasar de dónde viene. No sabemos hacia dónde va, ¿no? Pero es una lotería. Pero enseguida vamos a repasar un poco acerca de Adorni. ¿Cómo creen ustedes que puede llegar a funcionar una mesa de diálogo con un tipo tan pedante como Manuel Adorni, ¿no? Las limitaciones que tienen cada una de las nuevas figuras designadas. Manuel Adorni, por un lado, personaje bastante resistido, si le preguntás a los gobernadores, especialmente por esa forma de comunicarse y de vincularse y de apoyar al otro que tiene. Y por el otro lado, Santilli, que es un tipo que viene de la política, que se cambió las camisetas todas las veces que necesitó cambiarse la camiseta, se cambia el pelo si es necesario, lo ha demostrado Diego Santilli, pero que probablemente tenga algún problema a la hora de negociar. Si hay un toma y daca, ¿qué puede dar Diego Santilli? ¿Lo van a autorizar? ¿Le van a dar una lapicera? ¿Le van a dar un lápiz? Aunque se borre, algo le van a dar para negociar, o va a ir solito. Bueno, él está muy dispuesto, como sea, parece que va a ir a negociar. Estamos en todas las redes sociales, búscanos, Somos Radio AM 530. AM 530. Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Proveedor Hogar. Te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. ¡Ya llega a La Plata! ¡La desinteligencia artificial! Última función del año en La Plata, en la casa de Oscar. El sábado 8, las entradas al 555-4366. 90 minutos para sacarte la mufa. Sábado 8, 555-4366. Desinteligencia artificial. En La Plata voy a estar, en la casa de Oscar. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina.
Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Son 6:35 minutos. Gracias, oyentes, por aquí. Gracias, Seba, que me manda un montón de recortes. La familia Venegas Lynch cumple su tercera generación sin trabajar y redactan las leyes de trabajo. Buen día. Bueno, mucho más extenso. Después lo voy a leer todo y me manda algunos apuntes al respecto, pero es una buena observación. Los tipos jamás agarraron la pala, pero sin embargo van a llevar adelante o se ponen en sus hombros esta reforma laboral. Hacíamos la semana pasada un repaso sobre la historia de los Venegas Lynch y cómo sus antepasados todo el tiempo se mostraron contrarios a cualquier ley que pudiera significar una restitución o avanzada de derechos para los laburantes, ¿no? Recordábamos a Patrón Costas diciendo que no le perdonaba a Perón que los obreros, después del Estatuto del Peón Rural, lo miraran a los ojos y le discutieran, ya no le pedían, ¿no? El empoderamiento del laburante, los derechos de los laburantes siempre
siempre le resultaron una cosa bastante incómoda. Y esta vez, como novedoso, bueno, no precisaron un golpe de Estado, ¿no? Están muy estimulados con la posibilidad de electos por el voto, y en una democracia, ya sabemos, ¿no? La ponemos siempre entre comillas porque tenemos presas políticas, Cristina especialmente, ¿no? La principal líder la tenés presa, lo que pasa con los medios de comunicación, lo que pasa con la justicia, bueno, no nos permite hablar de una democracia plena, pero están envalentonados los muchachos porque quieren pasar por el Congreso esa reforma. Enseguida sigo con mensajes porque hay un montón. Recuerden que si quieren hoy me dejan mensaje de audio, vamos, que los quiero escuchar, me hacen de coequiper hoy que no está Jair, los escuchamos 40 segundos, un minutito en el 1132000530. Hablemos de economía, hablemos de la reforma que se viene. ¿Con quién? Con Germán Pinanzo, como todos los lunes. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Recién llegado de China? Llegué el viernes, sí. Llegaste el viernes. Fue un viaje bastante... Tuviste poquito, quiero decir, ¿no? Y si estuve más en el avión que claro, porque China, ¿cuánto tenés de avión? Y son neto de vuelo 28 horas, más las escalas, más las cosas, qué sé yo, son 35, 36 horas de puerta a puerta y estuve 4 días allá nada más. Una locura, sí, claro. Una locura realmente. Pero bueno, valió la pena. ¿Valió la pena? Visité varias universidades. Sí. No, me invitaron de una universidad que es una universidad muy importante en química, y nosotros en la Universidad Nacional de General Sarmiento tenemos tecnicatura en química, ingeniería química, y bueno, era importante el vínculo. Claro. Además fui al Instituto de Administración Pública de Shanghái y a otra universidad también ahí. Es muy interesante el sistema político chino, digamos, cuando uno sale de los rótulos que se le pone tan fácilmente en los medios de comunicación, sí, claro. Los sistemas que ellos tienen de selección de cuadro del partido, de exámenes, es una cosa muy interesante. Así que el viaje estuvo bien. Un poco desilusionado, impacta mucho el contraste, digamos, ¿no? Entre la bola que se le da a la ciencia, sí. Más allá de la escala que Argentina nunca podría tener, sí. Esa escala, digamos, imagínate que China tenía 2 millones de universitarios en el 89 de graduados, y hoy tiene el doble de doctores en ciencia, ingeniería y matemática que Estados Unidos, digamos, sí, ¿no? La escala le pasó es el trapo abrumadora. a Estados Unidos largo y tendido, ¿no? Con el tema de la formación y el desarrollo tecnológico y demás. Pero nosotros estamos rompiendo todo a un nivel que va a costar mucho armarlo y es un poco desesperante. Bien. Hoy vamos con reforma laboral. Dale. Hablando de romper todo. Hablando de romper, sí. Reforma no patronal, me decía recién el profe Buñaki en el pasillo, les contaba, y la verdad que está bien, es una reforma patronal, ¿no? Claro, digamos, acá hay varias cosas por donde entrarle al asunto. La primera es que no hay nada que esté vinculado a esta discusión sobre reforma laboral que apunte a lo que ellos dicen de regularizar el empleo en Argentina. El empleo informal en Argentina efectivamente es altísimo, pero no tiene nada que ver, por ejemplo, la tasa de informalidad en las grandes empresas, que es menor al 10%, al 5%, o en las micro y pequeñas empresas de menos de 10 empleados, donde la tasa de informalidad puede llegar al 60%. Toda reforma laboral que incluya, como dice Milei, un banco de horas, ¿no? Que eso sí. que te permiten tener estarían habilitando jornadas laborales de 12 horas que después te compensarían con un franco, una cosa. Jamás te pagarían una hora extra, ¿verdad? Nada que esté vinculado a eso tiene que ver con reducir la informalidad laboral, digamos. Claro. No va a tener ningún impacto. Entonces uno le puede entrar por el problema de la informalidad en Argentina, el problema de, si uno quiere atacar la informalidad en Argentina, debería pensar por qué las pequeñas y microempresas tienen esas tasas de informalidad tan alta, y lo que encontraría son varias cosas. Primero, que la informalidad no está solo en el empleo, sino que son empresas a las cuales les cuesta mucho formalizar su facturación. Entonces, si no pueden formalizar su facturación, es muy difícil que puedan blanquear empleados con una facturación que también está fuera del sistema, y entonces uno ahí debería pensar cuestiones impositivas, o una discusión integral sobre las pequeñas y medianas empresas en Argentina, y debería empezar a pensar, digamos, si uno ve el grueso de la pérdida del empleo en Argentina es la construcción y la industria, y el grueso del cierre de empresas, y uno lo que va a ver es que el problema es el nivel de actividad y no la ley laboral en Argentina. Claro. Y después uno
¿Se escucha, Feli, ahí Sí, bien? te escucho bien. Y después lo otro es que no hay ninguna, y ahí caemos en lo de siempre, que ya me aburre un poco y además me aburre a mí mismo y es un poco desilusionante porque pese a esto que te voy a decir, los tipos han obtenido muchos votos y entonces, pero digo, es terraplanismo puro, no hay ninguna evidencia en ningún lugar del mundo que permita relacionar reformas laborales con reducción o con aumento del empleo y reducción de la informalidad. Más bien todo lo contrario. Yo te podría citar un montón de artículos. Artículos de, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, con un relevamiento en 6 años, entre 2008 y 2014, de 110 países y 600 cambios normativos, que lo que ven es que al revés, los cambios de desregulación laboral traen caída en los niveles de empleo. Entonces, Organización Internacional del Trabajo, Banco Mundial, cualquier relevamiento, cualquier trabajo académico de organismos que nadie podría sospechar que son de izquierda, que son cucas o nada parecido, permite constatar que una reforma laboral vaya a aumentar los niveles de formalidad o de empleo. Lo que impacta en los niveles de formalidad y en la creación de empleo es el nivel de actividad, digamos, ¿no? El problema que hoy tiene Argentina es que la industria y la construcción se están cayendo a pedazos. Y te cierro con esto. Hoy escuchaba en la mañana a un diputado libertario y realmente era una cosa, Jairo Guzmán se llamaba, ¿no? Y entonces el tipo hablaba a la mañana de qué bueno que era el convenio de la UOCRA. Y la UOCRA es una de las ramas de actividad que mayor informalidad tiene junto a servicio doméstico. Entonces vos decís, estos tipos no pueden caminar y comer chicle a la vez, y sin embargo, bueno, ahí estamos discutiendo. Después la otra discusión vos me dirás es, bueno, ¿por qué nosotros no le ganamos las elecciones? Está bien, hay que hacer otra. Pero esa es otra discusión. Sí, bueno, pero en términos de... Yo creo que no estuvo debidamente explicada de todas maneras el paquete de reformas que se venía. Me parece que no pasó por ahí la campaña. No sé si hubiera cambiado algo o no, la verdad que no tengo ni idea, pero no sé qué nivel de información existe en términos generales con respecto a estas reformas que se vienen. Porque si no el tema es otro, como digo, en esta negociación con la patronal vos aceptás que te pongan todas las condiciones, te dicen, che, esto lo hago por vos, pero te estoy quitando horas extras, te estoy obligando a trabajar más tiempo, te estoy quitando derechos, te estoy bajando el salario porque te estoy quitando los gremios del medio, están advirtiendo, además lo acaba de decir tu una de las cosas fundamentales de que distingue o que ha distinguido a la Argentina en su historia, que es la negociación colectiva, digamos. Hay una cosa elemental que es que la fuerza de un laburante está justamente en su acción colectiva, digamos. Si un montón de trabajadores se juntan, eso es por eso son discusiones que nos retrotraen al siglo XIX, digamos, ¿no? No hay nada que favorezca a los laburantes que tenga que ver con la negociación a nivel de empresa. Y yo repito, las empresas que menos informalidad tienen son las empresas. El tema de la informalidad en Argentina pasa por una discusión sobre qué pasa en las microempresas y en las pequeñas empresas. No hay nada en lo que esté en discusión en el ámbito público de la discusión argentina que tenga que ver con la informalidad. La discusión es, como vos estás diciendo, es quitar derechos, digamos, ¿no? No hay otra cosa. Estamos discutiendo la reducción de derechos de los laburantes, nada más, ¿no? Esto no, y por eso te repito, escuchar al diputado de La Libertad Avanza que decía que un convenio emular es el de la UOCRA por su temporalidad y que en paralelo no sepa que la UOCRA es de los que las construcciones de la rama de actividad con mayor informalidad, vos decís, che, pero no, prepará la entrevista que te van a hacer, ¿no? Yo creo pero que bueno, lo saben, Germán, pero bueno, cuentan con no, eso. por supuesto, pero digo, porque desde Mauricio Macri esta parte que vienen poniendo a la UOCRA como ejemplo. Sí, efectivamente. Pero bueno, por supuesto que entonces nosotros de este lado tenemos que hacer una gran discusión de cómo puede ser que estos tipos que no pueden caminar y comer chicle a la vez, bueno, pero bueno, eso lo hará otro mejor que yo, esa discusión, seguramente. Una discusión que era para ayer, antes de ayer, o hace un gran tiempo atrás, pero bueno, no importa. Germán, gracias. No, gracias a ustedes, espero que anden bien. Te mandamos un abrazo. Estamos escuchando a Germán Pinazo, economista, vicerrector de la Universidad Nacional General Sarmiento.
Ay, cuando empecemos a hacer la descripción de quienes ingresan a partir del 10 de diciembre, lo vamos a ir haciendo de a poco, porque la verdad que hay que dosificarlo. Es mucho para hacerlo todo en un día. Vamos a tratar de ir dosificándolo, pero es bravo. Esto que decía Germán Pinazo recién, vos lo escuchás a Venegas Lynch hace un tiempo diciendo que, bueno, tratando de entender la situación, que hay muchos trabajadores que no pueden mandar a sus hijos a la escuela, a la universidad, porque lo necesitan trabajando en el campo. Claro, ellos en su historia estuvieron trabajando en sus campos justamente a la familia completa. Entonces, ¿para qué los hijos de ese laburante van a querer formarse o ir a la universidad? ¿No? Pasa a ser algo muy exclusivo, un privilegio, como lo fue en otros tiempos, retroceder 100 años básicamente. Y por supuesto, de Julio Cordero, que hace poquito lo recordaba, hombre de Techín, titular de la cartera de trabajo, insistiendo con esta idea de ¿para qué querés tiempo libre? ¿Para qué? ¿Que está mal trabajar ahora? Trabajá todo el día, querida, el trabajo es salud, diría, ¿no? 10 minutos para llegar a las 13, por aquí mensajitos, muchas gracias a todos. Gustavo, gracias por tu mensaje, te mando un abrazo grande. Hablando de la marcha, después Ale, me contás un poquito de la marcha del orgullo el día sábado en la calle, imponente, absolutamente. Estela, gracias, podrías decir, me hace alguna pregunta con respecto a las elecciones, dale, lo dejo, no me meto ahora en ese tema que puede resultar engorroso, pero lo dejo pendiente. A la gente me dice Gustavo, otro Gustavo, no le importa eso. Está visto que quieren dólar barato, baja inflación mentirosa y que cada cual se salve como pueda. Así que a joder, se votaron esto. Bueno, a llorar al Campito, nos dice Gustavo de Tandil. El tema es que vamos todos al Campito, Gustavo, te digo. Gracias también, Yani, por aquí. Me mandan algunas invitaciones y bueno, algunas gráficas, gracias, videos. No puedo verlos, ya se los he dicho. Cuando me mandan link o data en la que tengo que ingresar, se me complica un poquito estando al aire. Hola, buen día, los escucho desde Río Negro. Lo interesante sería pagarle a diputados y senadores por productividad y explicarle que si votamos a un candidato no es para que después negocie y se pase a otro partido político. Saludos, nos dice. La verdad que no estaría nada mal esto que estás proponiendo. Hola, Feli, buen día. Plan FMI es lo que buscan, volver al siglo XIX, tal vez después esclavitud y disciplinar países que miraron hacia la izquierda. Saludos, nos dice en este caso Silvia de Morón. Gracias, Silvia, te mando un beso grande. Bueno, mensajes varios por acá. Los veo en el streaming también. Nos falta Yair hoy. ¿Dónde está Yair? Tuvo un viaje. Tiene que descansar. Lo queremos fresco al aire. Le pedimos eso. Lo único que le pedimos. Así que seguramente mañana lo vamos a tener de nuevo por aquí. Bueno, así que yo soy un poco torpe para la lectura de los mensajes en el chat, porque ustedes en el chat hacen un ida y vuelta, y yo donde pongo el ojo siempre leo algo que no tengo que leer al aire, que es una discusión entre ustedes habitualmente, pero bueno, gracias Víctor por acá, gracias Leo, eso que dice Félix, una escena de un lugar en el mundo donde Arana le dice a Lupi para qué va a estudiar su hija si va a servir en la casa, claro, del patrón. Gracias por la comparación, gracias Carly, Feli, buen lunes, te abrazo fuerte, y acá en tu comunidad te veo triste. Me dice, no, estoy bien. Gracias, Carla, por preocuparte. Gracias, Walter. Leo, toda reforma laboral que atrás es ilegal y ni hablar de ilegítima. Bueno, gracias a todos los que se van sumando por aquí. 12:51 minutos. Les cuento cómo sigue esto. En un rato vamos a meternos con el aniversario de lo que sucedió en Río Tercero, es uno de los temas que mencionaba al comienzo, enseguida con eso, y enseguida nos vamos a meter también con los ¿qué podemos esperar de los gobernadores? ¿No? Hay algunos que ya apresurados se muestran,
a disposición para poder avanzar en estas reformas que pretende el Ejecutivo. Otros que mantienen silencio, que guardan silencio. ¿Qué tipo de negociaciones habrá? Bueno, en este caso son todas preguntas. Insisto, la foto de hoy, la foto del lunes, no sé si la tenés, Vicente, ahí a mano, es la foto de este gabinete con las caras sonrientes, con un Santiago Caputo, que también hay ahí alguna duda con respecto a si fue un premio o si fue un castigo que Caputo no asumiera como ministro del Interior, por ejemplo, ¿no? Que era algo que se estaba rumoreando bastante fuerte. De hecho, era algo que le pedía Guillermo Francos. Claro, qué fácil que es estar ahí, tener tanto poder y no firmar, no tener ningún tipo de responsabilidad. Creo que lo que sucedió, mirando hacia atrás en estos últimos días, desde Huertain hasta Franco, Lisandro Catalán, son todas salidas que tienen que ver directamente con Caputo. Pero los ingresos no están tan vinculados a Caputo, sino más bien a la lapicera de Carina. ¿Está cómodo en ese rol? Me preguntás a mí, yo creo que sí. Algunos se preguntan si está firme Santiago Caputo dentro del gobierno. Bueno, lo veremos en todo caso. Santilli, sonriente también. Allí al lado de Santiago Caputo en la fotografía está Patricia Bullrich. Mira cómo llegó, lo tiene atrás abrazándola a Petri, está como agarrado de Patricia Bullrich Petri, ¿no? Y lo bien que hace porque no le fue tan mal en todo sentido. Juntos se van a partir del 10 de diciembre también al Congreso, no se sabe quiénes los van a reemplazar. Karina Milei está renovada, fresca, sonriente, contenta, feliz, al lado de... ¿Qué se puso? Un animal print, mira, al lado del presidente que está con los 2 pulgares hacia arriba. La gran ganadora, Karina Milei, la gran ganadora, porque las denuncias de corrupción en este gobierno que pesan sobre Karina Milei y sobre los Menem, hay un Menem en esta foto, está Martín Menem allá atrás al lado de Adorni, la verdad que son muy graves y hay mucho material, hay mucha prueba. Sin embargo, bueno, la justicia, como decía hoy, me parece que se prende a los tiempos de la política y quedó todo bastante tranquilo en stand-by, así que Karina es la ganadora y le cargó tinta nuevamente a la lapicera. Adorni, otro que decía que su candidatura no era testimonial, de hecho decía son campañas en contra mío, son fake news. Ahora ha inventado una nueva definición de candidatura testimonial. Testimonial es testimonial, punto. Fuiste, pusiste la cara, fuiste de candidato, hiciste que te voten, lograste que te voten, lograste ingresar y al final no vas a asumir, ¿no? Si estabas decidido de antes o después, bueno, no lo sabemos en realidad, pero es una candidatura testimonial igual que la de Santilli. Y era la gran queja que ellos tenían con el peronismo. Decían que la mayoría de las candidaturas eran testimoniales y terminan ellos siendo finalmente candidatos testimoniales. ¿Quién será el nuevo vocero? Lo pregunto, hoy me decían que va a seguir Adorni haciendo de vocero también, el hombre que lo puede todo, y jefe, sí, a mí también me llamó la atención, de jefe de gabinete. Con respecto a Adorni, y hablando de casta, ya que estoy mencionando tantos apellidos casta, con respecto a Adorni, su hermano también consiguió una banca y va a asumir el próximo 10 de diciembre. El hermano de Adorni es empleado de la justicia de la provincia de Buenos Aires desde el año 2004. Nada mal para una familia que se la pasa hablando, por lo menos en boca de Manuel, ¿no? En contra del Estado, hablando de los ñoquis, justificando los despidos, desmereciendo todo el tiempo, estigmatizando todo el tiempo, sobre todo al empleado estatal. Su hermano, insisto, año 2004, empleado de la justicia de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué sucedió cuando llegan los libertarios? Bueno, se va con Petri, se pasa para el Ministerio de Defensa con Petri y finalmente ahora accede a una banca. La mamá de Adorni, empleada de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ahora está jubilada, pero estuvo durante varios años allí, incluso tiene una tía que al día de hoy sigue siendo empleada de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Así que fíjate, me parece que hay algo de casta también en este gobierno, ¿no? Bueno, está Pablo Quirno en esta fotografía, que es uno de los nuevos nombres después de la salida de Huertain. Ella hoy que a Javier Milei le molestó un poquito la salida de Huertain. Vieron que Huertain se salió antes, obviamente le molestó la forma, ¿no? Salió antes del tiempo estipulado y tuvieron que salir rápidamente a poner un reemplazante, pero que se molestó
con Santiago Caputo, porque cuando se fue Huertain se fue molesto por Santiago Caputo y esta forma de jugar que tiene la interna, que te tira todos los trolls, los cuestionamientos, te hace operaciones, etcétera. Bueno, esto marcó la salida de Huertain y eso parece que generó algún fastidio en Javier Milei. Bueno, Mariano Cunio Libarona, ¿se va Cunio Libarona? ¿No se va Cunio Libarona? Veremos después del 10 de diciembre. Y mira, abre la foto y cierra la foto un Caputo a la derecha y un Caputo a izquierda tenés, Caputo por todos lados. Está Luis Caputo, el inefable, que podríamos decir, tan mal no le va a esta gente. Nosotros no estamos de acuerdo en nada de lo que están haciendo, ¿no? Nos endeudan a morir, perdemos soberanía a morir, nos someten al poder de Estados Unidos, pero bueno, ellos van zafando en la diaria, digamos, ¿no? Consiguieron financiamiento, consiguieron dólares, etcétera, y ahí están todos prestos para seguir adelante con las reformas que ellos tienen comprometidas con el Fondo Monetario Internacional y en definitiva con el poder económico concentrado. Gabinete de estreno entonces este lunes, foto 9 de la mañana. Dicen que el que más temprano llegó fue Santilli. Llegó 15, 20 minutos antes Santilli, muy bien. Está haciendo todo bien Santilli. Está haciendo todo bien. ¿Con qué lo van a premiar? ¿Qué sigue después de esto? Yo tengo alguna idea, creo que ustedes también, ¿no? Si miramos hacia la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, está recién comenzando. Vamos a ver cómo sigue esto, porque insisto, nada fácil ir a negociar con las provincias sin tener lapicera, ¿vale? Sin tener un lápiz, siquiera una tiza en la mano para poder negociar. Vamos a ver cuánto poder le dan. Hacemos una tanda, ya estamos de regreso, estamos haciendo Bonavita en 530, 1132 000 530 y por supuesto vía streaming Somos Radio AM 530. Somos Radio AM 530. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo El Oído Mutante, charlas del rock argentino. En noviembre, 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Exponen Norberto Cambiaso, Víctor Pintos y Alfredo Rosso al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Actividad arancelada, cupos limitados, no te quedes sin tu lugar. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí. Todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM 530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Una juntada.
Mauricio Cartún y Juan el Tata Cedrón en La Boca. Por localidades agotadas, nueva función. Domingo 9 de noviembre a las 20. Teatro Catalinas Sur, Benito Pérez Galdós 93. Producen Jueguen y Don Narciso. Rumbo al sur con la chata llena. Entradas por Alternativa Teatral. Auspicia AM530. Somos Radio. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togonetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Me gusta definir cada tanto como un bestiario. Esto que vemos, que describimos, no son bestias, por supuesto, ¿no? Pero digo, el avance o el desfile de personajes, algunos de ellos muy curiosos, algunos impensados realmente, algunos salidos de la prehistoria, que tienen planes para nosotros, y son los peores planes. Nos anuncian que van a despojarnos de nuestros derechos y de cualquier posibilidad de felicidad. Si tuviéramos que resumirlo, creo que sería así, ¿no? Porque si hablamos de la posibilidad de que tus hijos estudien, de que tus hijos se formen, de que vos como trabajador o como trabajadoras, bueno, puedas tener una vida mínimamente digna, puedas vivir, básicamente. De eso estamos hablando. Bueno, se aplauden entre ellos, son votados. Eso es algo que todavía nos cuesta tanto terminar de entender, y avanzan. Y entonces hay una pregunta que está ahí hace bastante tiempo, es una pregunta que genera incomodidades, pero que viene sonando cada vez más fuerte. Es una pregunta necesaria. ¿Cómo se va a solucionar la interna del peronismo? ¿Cómo y cuándo? ¿Cuánto tiempo le va a llevar? Porque una semana después de las elecciones, gran parte de la militancia está esperando eso, está esperando que las principales figuras del campo popular den sobre todo una señal de comprensión de la realidad y de las prioridades. Las internas dominan la agenda del campo popular, no son las alternativas que se discuten para salir de acá. No es una propuesta atractiva para los más jóvenes lo que se está discutiendo, a los que solo en este momento les está hablando, disculpen si me equivoco, ¿no? La extrema derecha. No es lo que se discute o lo que domina la agenda del campo popular, una propuesta que implique mirar hacia un futuro un poco más promisorio. ¿Cuánta dificultad parece haber para encontrar eso, ¿no? Una forma de hablar con el electorado una forma de poder entusiasmar, de poder generar esperanza. No sé si eso es lo prioritario en este momento, y quizás la respuesta a esa pregunta tenga que ver con, bueno, el porqué de la problemática, ¿no? De los obstáculos. Enredados discutiendo todavía el desdoblamiento de la provincia de Buenos Aires. Es una discusión que no acerca a nadie, no enamora a nadie, y que incluso ahuyenta a los propios, agota a los propios. Y viendo los resultados, hay que decir que la jugada de la derecha en Argentina fue una jugada maestra. ¿A qué jugada me refiero? Meterla presa a Cristina. No solo obturaron alguna posible candidatura de Cristina, la inmovilizaron en ese lugar. No la desaparecieron, ojo, obviamente, San José 1111 está pleno todo el tiempo y Cristina sigue teniendo voz. Pero obturaron cualquier posibilidad de discutir las discusiones internas que el peronismo se debe. Por eso digo que fue una jugada inteligente en ese sentido, ¿no? Porque Cristina está presa injustamente después de haber realizado reformas históricas, conquistado derechos históricos para los argentinos, después de disputar
poder a esos que no les gusta nada, que le disputen poder, mucho menos una mujer. Y a partir de ahí se dificulta cualquier discusión hacia adelante, porque muchos entienden que es una traición plantear algunas cuestiones en voz alta, sobre todo porque hace mucho tiempo que está en discusión la forma de tomar decisiones, por ejemplo, nos guste o no, pero es una de las grandes discusiones hacia adentro del peronismo cuando empezás a escuchar qué dicen las diferentes voces, cómo se resuelven los conflictos internos si no se habilitan las discusiones. Esto es algo que puede suceder en cualquier espacio, ¿no? Pero si no está habilitada la discusión, si no es posible una discusión franca, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se sale de esa encerrona? Está claro, además, que los tiempos de los referentes de la política raramente son los tiempos del pueblo. En gran medida porque no se van a dormir pensando en las deudas o en los problemas que devienen de tener 2, 3 laburos precarizados, o en que la guita no te alcance para pagar el alquiler o para pagar las deudas, porque seguramente los tiempos de organización serían otros si eso ocurriera, ¿no? No se los deseo, pero bueno, serían otros tiempos, al igual que los tiempos de quienes dicen representar a los trabajadores. Y el gran riesgo es que esta discusión se lleve puesta la posibilidad, este es el gran temor, se lleve puesta la posibilidad de fortalecer, de trabajar, de comunicar un proyecto que pueda en 2027 realmente disputarle a la extrema derecha, sobre todo viendo lo que pasó el fin de semana pasado. Claro, sí, con el diario del lunes. El gran temor es, ¿se puede armar algo que entusiasme para 2027, que haga que la gente que no fue a votar vaya a votar y vote en favor de sus derechos porque se siente representada, porque tiene confianza? No estoy hablando de nombres, estoy hablando de ideas, de programas, de proyectos. Lo digo antes de que me empiecen a escribir con alguna interpretación rara que siempre sucede, porque además esto, ¿no? Todo el mundo está a la defensiva, es como estar en la Torre de Babel, cada uno entiende lo que le da la gana. Creo que un poco esto refleja la inquietud que en este momento existe, sobre todo en aquellos que miran con simpatía o que forman parte del campo popular, de lo que llamamos el campo popular. La propia Cristina, recordemos, había planteado en 2023, y yo lo menciono bastante seguido, que era necesario consensuar una idea de gobierno, un programa de gobierno, cuando todavía estaban todos inmersos en la discusión de los nombres, no había definiciones, y ella decía, ¿por qué primero no vamos a un programa de gobierno y después definimos los nombres? ¿O no se puede pensar en un armado? Me pregunto, ¿no se puede pensar en un armado sin ignorar a Cristina, poniendo en valor, de hecho, a Cristina, y sin ningunear, por ejemplo, a Axel Kicillof, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, o a otros nombres? Y si no se puede, ¿cuál va a ser el resultado? ¿O hasta dónde se va a extender este desconcierto, este desencuentro, esta agonía? La verdad que me parece que hay mucho para reflexionar sobre estos últimos años y para reflexionar en particular sobre estas últimas elecciones. Hay lecturas varias, pero el pase de facturas que se extiende y se extiende y se extiende, la verdad que resulta bastante desalentador. Vamos a ver si en los próximos meses hay capacidad de reacción y sobre todo de ordenamiento para que el campo popular deje de agredirse. El oficialismo, como lo contaba hasta recién, sale ganando aún en condiciones increíbles. En gran medida es gracias a esto. Reacomoda sus internas, busca aliados, suma a Trump, suma a gobernadores. Hay que ver qué pasa con los gobernadores, ¿no? Pero la foto de la semana pasada fue bastante elocuente. Igual insisto en esto, todo puede durar segundos, porque hace 10 días el oficialismo se veía un panorama bastante desalentador, ¿no? Estaban acorralados por las denuncias, por los vínculos evidentes de algunos integrantes de La Libertad Avanza con el mundo narco, vínculos que todavía están, las pruebas, los vínculos, las dudas, las causas no desaparecieron todavía, aunque hayan salido de la agenda mediática. Pero parece que al ganador nadie le cuenta las costillas ni le piden rendir cuentas, aparentemente, al menos no por ahora.
tus ojos van mirando más allá. ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? Ilusiones, letras de cristal, simulando que sabes a dónde estás. Algunos dirán qué viejo que estás. Por favor, hablemos de verdad. Y con el tiempo, la magia de estar aquí va suponiendo que sabes a dónde debes ir. ¡Cuánta ignorancia corre por tu cuerpo hoy! Ni siquiera te entregas al viento sin pensar por qué. Llevará, ¿cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? Bueno, un día de conmemoración, ¿no? Porque 30 años del atentado en fábrica militar. Hoy leí una crónica temprano, qué fuerte revivirlo, ¿no? Porque no está tan lejos de la historia, además, 30 años. Hoy se dieron en Río Tercero diferentes actos, evocaciones, hubo una misa, hubo homenaje a las víctimas en ese lugar. Voy a saludar a Horacio Viqueira, ex diputado nacional y abogado que querelló en la causa en representación de los familiares de una de las víctimas. Lo saludo primero y después compartimos un pequeño contenido. ¿Cómo le va, Horacio? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Gracias por recibirnos. Compartimos un pequeño material introductorio y nos quedamos charlando. Lo primero que se sintió fue como un disparo de escopeta a lo lejos y lo siguiente ya fue una onda expansiva. No puede quedar en este momento acá un pedazo de mampostería y nos mata 2 o 3. No solo perdimos a Laura, perdimos a la familia. Ya sabemos que la fábrica militar fue volada y hay muchas personas que tienen que dar explicaciones. La gente común como nosotros no sabíamos nada, pero ellos sabían lo que iba a pasar. Que la explosión de Río Tercero fue un atentado, una explosión asistida. Y nosotros veíamos cosas rojas y decíamos, son papeles, no, eran las esquirlas. ¿Cómo lo recuerda, Horacio, usted en particular, a ese día, a esa jornada? La verdad que lo recuerdo como un hecho de los más importantes de mi vida, porque yo había resultado electo diputado nacional y todavía no había asumido. Y bueno, frente a este hecho, tenía conocidos y compañeros en el Río Tercero. Me fui para Río Tercero. Sí. Y bueno, pude ver de manera directa, digamos, el horror de lo que eso significó, ¿no? Sí, sí, claro. Realmente un espanto. Eso de alguna forma me comprometió mucho con tratar de esclarecer las causas, porque digamos todo el mundo se preguntaba un poco, hacían reseñas que apuntaban a eso, cómo podía ser que se hubiera producido este hecho. Y bueno, conversamos, recuerdo que estuve con la gente en el sindicato, los trabajadores, y todo el mundo le llamaba mucho la atención lo que había pasado, porque digamos estaba fuera de cualquier posibilidad de hecho accidental. Claro. ¿Cuándo fue que empezaron a entender o a sospechar lo que había pasado? ¿En qué momento, digamos, o con qué prueba, con qué evidencia, qué dato los encaminó? Yo diría casi desde un principio. Ajá.
El tema es el siguiente, el incendio, o sea, hay una secuencia que te la comento. Primero se produce un incendio en un lugar que se llama la planta de carga, que en realidad era un galpón que estaba inutilizado en ese momento. Después allí mismo se produce unos 6-7 minutos una primera explosión. Yo escuché allí a alguien que hizo referencia a eso, que no fue una gran explosión, pero hizo que mucha gente de las zonas cercanas se fuera del lugar, porque ya empezaron a sonar las sirenas de la fábrica. Y después de unos 15 minutos comienza una serie de explosiones en las zonas de expedición y suministro, que es donde había parte del material bélico que estaba allí enviado por distintas unidades militares en Río Tercero. Entonces, duda era cuál era el motivo que había provocado el incendio del trotil, que es lo primero que ocurrió, y el tipo de fuego que se produjo en ese momento. O sea, el trotil es como si fuera el alquitrán o una cubierta. Vos le prendés fuego, te cuesta encenderlo, pues las personas que cortan calle y demás le tienen que tirar algo para poder iniciar el fuego, y después lo que hace es mucho humo y muy poca llama. Esto era totalmente distinto, fue un incendio que se propagó rápidamente dentro del galpón, como si hubiera tenido algún otro elemento digamos que facilitara la combustión, alcohol o algún otro tipo de elementos. El trotil no tenía ese comportamiento. Esa fue una de las primeras dudas. Y lo propio con el tema de la explosión. El trotil por sí mismo, aunque vos le prenda fuego, produce este efecto de una pequeña llama anaranjada, rojiza, muy humo, pero no es. La explosión tiene que haber un detonador. Entonces, estas cuestiones fueron las que desde un primer momento nos hicieron dudar y plantear que esto no había sido un accidente, sino que había sido un hecho provocado. Después, por supuesto, se sucedieron una gran cantidad de episodios, que sería larguísimo resumir, claro. Pero básicamente hubo, como en muchas de estas causas, un intento de encubrimiento. Los 7 primeros años de investigación estuvieron manejados por un juez que consideró esto como un hecho de simple negligencia de los trabajadores, aunque no podía demostrar porque se hicieron distintas pruebas y no había ninguna explicación, salvo las que después surgieron en las pericias que hicimos realizar por parte de docentes de las universidades aquí de Córdoba, que probaron que efectivamente el trotil solo no se encendía, ni el efecto, porque ¿qué era lo que había iniciado? Las hipótesis eran una chispa de un montacarga que había en la zona, el efecto de lupa que podía ser una gota sobre una gota de agua, en fin, una teoría o un pucho. Alocadas, claro. O sea, de primera vista bastante poco probable, pero después se peritó todo eso y se demostró que no había forma. No es que se puso un pucho, se le puso brasa directamente, se prendió carbón y se pusieron brasas sobre el trotil, y lo que terminó haciendo el trotil ni siquiera se incendió. Terminó hundiendo un poquito las brasas en el trotil y se apagaron. Claro. Bueno, todas esas hipótesis fueron descartadas en la pericia química y se demostró efectivamente, después se incendió trotil, se le puso combustible en tambores, por supuesto pruebas hechas a distancia, se prendió fuego y estuvieron durante horas quemándose y nunca estallaron. Para que se produjera el estallido hubo que ponerle efectivamente detonadores reforzados. Esa fue la única forma en que detonó. Sí, hubo además toda una predisposición previa, ¿no? Qué sé yo, esto de pedirle a un vecino que tenía un camión con combustible que ese día no lo estacionara por allí, o gente que se tenía que acercar por algún trámite que no se acerque. Un patrullero de la policía. Parece que después se apretaba a la gente, hubo detenidos, en fin, hubo un intento de adulterar el material, o sea, como el material lo proveía las propias fabricaciones militares para hacer pruebas, enviar material contaminado que hubiera facilitado el encendido del trotil. En fin, hubo una cantidad de episodios impresionantes. Pero esto que te decía de los policías, hubo un patrullero que se acercó al lugar porque le llamó la atención de que había gente, entre comillas, trabajando en esa zona de noche. Entonces se acercaron y el personal militar le dijo que se retirara. Claro. Lo propio que vos comentás, desde la guardia de la fábrica, mandaron a un camionero que siempre dejaba su camión frente a la fábrica que lo sacara del lugar. Pero bueno, como esas, hubo varias cuestiones previas a
estallidos. Claro. Y por supuesto, toda la situación, digamos, que se fue generando, esto por ejemplo, que hubiese allí trabajando un Zampi móvil, era porque le habían dado la orden de mejorar, de limpiar, de organizar mejor ese galpón, en un pequeño tinglado, sí. Porque iban a venir supuestamente compradores a la fábrica, que querían entonces tener todo en condiciones. Entonces también sacaron del lugar mangueras de incendio, las trasladaron a otro lugar para limpiar, en fin, distintas cuestiones que generaron un escenario donde se podían analizar estas hipótesis. Entonces se dijo, bueno, no, acá lo que puede ser es una chispa que haya salido del Zampi móvil, o el Zampi móvil pudo haber chocado un tambor con trotil y esto haber provocado. Bueno, todo eso fue desestimado, o sea, el trotil, reitero, se enciende con un combustible que se le añada, y lo propio ocurre con el estallido del trotil, requiere un detonador. Claro, reforzado. tenía que haber sí o sí un detonador. ¿Cómo están hoy las víctimas, los familiares de las personas que murieron? Veía que además lo de los proyectiles era terrible, ¿no? Porque volaban proyectiles por todos lados también esa mañana. Muchas personas fueron impactadas. La mayoría de los muertos se produjeron a bastante distancia de la fábrica. O sea, claro. Si vos ves las imágenes del barrio que está pegado, digamos, a la fábrica, digamos, calle de por medio, está el alambrado de la fábrica, a 40 metros están los galpones estos, en la calle y viviendas. Bueno, ese barrio quedó absolutamente barrido, parecía Gaza, no quedó nada en pie. Tendría que haber habido muchísimas más muertes. Lo que ocurre es que la gente, cuando empezó a ver el incendio y el primer estallido, huyeron de la zona. Las muertes se producen bastante alejados de la fábrica, inclusive en un caso creo como a 2 kilómetros cayó el proyectil, o sea, se repartieron proyectiles por toda la ciudad. Increíble. Con respecto a las víctimas, eso. Lamentablemente muchos de ellos, bueno, aparte de los fallecidos, me refiero a los familiares con los cuales teníamos contactos, han fallecido, como es el caso de la doctora Grisi, que fue una gran luchadora en toda esta causa, pero, y bueno, con cierta insatisfacción, porque si bien logramos que se condenara a 4 jefes militares, evidentemente la responsabilidad estaba muy por encima de ellos en este hecho que se llevó adelante para encubrir el tráfico de armas. Claro. Esta es la realidad. El material destruido eran las pruebas, digamos, que ellos querían desaparecer. El tema es así. El material que se mandó a Croacia, los cañones, los obuses, los proyectiles, los morteros, etcétera, habían sido enviados por distintas unidades militares, supuestamente fabricaciones militares para ser recondicionados, reparados, etcétera. Esto era totalmente falso. En la primera etapa venían a Río Tercero, se les quitaban las insignias del ejército argentino, etcétera, se los cargaron en contenedores y se los mandaba a Croacia. Estamos hablando de operaciones que se realizaron desde el año 1991. Bueno, estos se fueron sucediendo, hubo 7 embarques a Croacia. El último en el año 95. Entonces, ¿qué ocurría? No solamente querían encubrir el tema del faltante por una cuestión, digamos, propia de la fábrica, sino que el problema lo tenían los jefes militares que habían entregado todos esos armamentos y sabían que no había forma de recuperarlos. Claro. Entonces, idearon este mecanismo de volar la fábrica para decir, bueno, no, los proyectiles, los cañones, etcétera, quedaron destruidos por las explosiones. Claro. La cuestión totalmente falsa, porque en el lugar que se produjeron los estallidos había sí proyectiles, pero no estaban los obuses ni los cañones. Obviamente, todo eso se había quedado al exterior. Pero era una buena excusa para decir, bueno, yo los envié, me responden que se han destruido por las explosiones. Claro, está bien. Horacio, gracias por su tiempo y gracias por refrescarnos la memoria con esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes. Mandamos un abrazo. Estamos escuchando a Horacio Viqueira, exdiputado nacional, abogado que querelló en la causa en representación de los familiares, en este caso de una de las víctimas. Estamos hablando de esto que ocurrió en Río Tercero hace ya 30 años. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM 530. Buscamos la verdad siempre.
la felicitas. La de Libertad Avanza nos estafó una vez más. Adorni y Santilli iban a ser legisladores, fueron candidatos y ganaron para ocupar esos cargos, y sin embargo ahora van a estar en otros cargos para los cuales la gente no los votó. Soy Guillermo, de General Pacheco. Habla Augusto de Caballito. El discurso de Cristina, esa mención, digamos, a que se ganaron 5 provincias y se perdió una, precisamente Buenos Aires, me parece que fue desacertada. De las que se ganaron, Jaldo, el de Catamarca, Jalil, ya apoyaron, y otros también seguramente apoyaron, el decreto 7030, la ley base. Mandaron y ya el mismo Jalil anunció que va a votar la reforma laboral. Así que eso es una macana, realmente es una macana. Me parece importante, sí, el tema programático al final del documento. Gracias, oyentes. Muchos por aquí en los mensajitos también. Los saluda Graciela, la jubilada de la paternal. Acá grandes ganadores son siempre los poderosos. Ni Macri pinta ahí. Karina y su hermano son simples títeres que ponen la lapicera. Ni siquiera viven en nuestro país. Las venas abiertas de América Latina surgieron desde países del norte. Gracias, te mando un beso, Graciela, en este caso. Susana Almagro, la CGT, es, si no la única, la gran responsable de que se naturalice este estado de cosas. Hace más de 10 años que nada hace si los sueldos caen bajo la línea de la pobreza, si se pisan paritarias, nada hace por los trabajadores informales. Han validado la quita de derechos, nos dice Susana desde Almagro. Gracias, Susana. Gracias, Vivi. Me dice también, los premian con impunidad. Feli, más trabas para la Comisión Investigadora de Libra. Martínez de Giorgi denegó al organismo del Congreso el acceso irrestricto al expediente judicial. Claro, bueno, ahora todo se va acomodando, ¿no? Buenos días, a Santilli lo van a premiar. Bueno, me dice que camina de rodillas Santilli. ¿Cuándo se va a terminar esta pesadilla? Me salió un versito, no sé quién me escribe. Ricardo, te mando un beso grande. Gracias por estar allí. ¿Qué vamos a gobernar con golpes de mercado? ¿Qué haremos con la deuda? ¿Qué se plantea? Que no haya impuestos regresivos, la energía, los recursos naturales. Me manda todas estas preguntas. ¿Quién? Bueno, déjenme el nombre de pila por lo menos para mencionarles, ya metiéndose en el temario que consideran tiene que abarcar el campo popular. Yo la verdad que no me quiero enroscar en lecturas de si hubiera sido, qué hubiera pasado, sí, no me quiero meter por ahí, porque bueno, justamente lo que estoy planteando me parece que tenemos que salir de ahí, ¿no? Por aquí, o que en todo caso son discusiones que tienen que darse de otra manera, pero nunca tienen que ser la prioridad, me parece. Quizás me equivoco, pero me parece. Gracias, Claudio también por aquí, que me dice Cristina es a la política, lo que Messi es al fútbol, el resto son todos mortales. Axel dice, no está a la altura ni se vislumbra alguien que lo pueda estar, al menos por este momento. Feliz gran programa, me dice Claudio por aquí. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias, Daniel de Santa Fe. Me pregunto si además del encubrimiento, FMI perdió algún elemento de valor estratégico. Fabricación militar, perdón, FM, Daniel, me perdí con la sigla, es irrecuperable, como nos ocurrió con el Ara San Juan. Bueno, gracias, un montón de mensajitos, después vuelvo por aquí, 13:33 minutos, quédate porque después vamos a hablar un poco de lo que pasa con los gobernadores y con lo que se viene, qué comportamiento van a tener con respecto, qué apoyo van a dar o no con respecto a las reformas que propone el gobierno de Javier Milei. Dale, ya venimos. Somos Radio AM530. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Andrea Recupero está en AM530. Con el diputado nacional de Unión por la Patria, Leopoldo Moró. En el caso previsional te puedo decir, y además no es una afirmación marketinera, ni mucho menos, ni demagógica, sino que está contrastada con la realidad demostrada. A partir de ahora prácticamente en la Argentina no se va a poder jubilar nadie. Hay que ver cómo sigue Fuerza Patria. Yo creo que el peronismo hizo un gran esfuerzo para lograr la unidad, pero no ha logrado la cohesión, que son dos cosas diferentes. Yo creo que ahora hay que ponerse a trabajar en lograr la cohesión, y eso se hace alrededor de un programa. Hay que empezar a debatir un programa. ¿Y la unidad? Y la unidad hay que sostenerla. A las 18, la vuelta completa en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530.
escuchando la columna de Germán Pinazo, sí, en mi parte me pasa exactamente lo mismo que él comenta. Las reformas laborales que se quieren hacer, entre comillas, a favor del empleado, empleada, operario, operaria, cierro comillas, nunca son en realidad en beneficio de ellos, siempre son instrumentos como para llevarlo a la esclavitud y tener más posibilidad de despedir, tomar y demás, pero nunca eso genera más empleo. En mi caso por lo menos lo tengo así como experiencia. Abrazos, Mario de Mataderos. Pero muchas gracias, Mario, y gracias al oyente que iba viajando, qué lindo, viajando y escuchando la radio. Nos lleva de viaje nosotros también, ¿eh? Así que gracias por sintonizar la querida AM530. Y de paso los invito a formar parte de la comunidad de la 530. Ya es una realidad gracias al esfuerzo de nuestra audiencia. Estamos construyendo un medio que te informa, que toma posición y que lo dice. La comunidad 530 es cada vez más grande. Necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. A los que ya se sumaron les decimos gracias, a los que todavía no lo hicieron les pedimos que entren a nuestra página y se suscriban. Sumate a la comunidad de la 530, vas a tener la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Banca a la 530, la radio de las madres te necesita. ¿Cómo haces? Bueno, ingresás en la página www.am530somosradio.com, cliqueas en asociate o en el banner que te lleva a nuestra comunidad, elegís la suscripción que mejor se ajusta a tus posibilidades, apretás el botón unirme y listo. El alias de la radio también es muy sencillo, radio AM530 para quienes no quieren sumarse a una suscripción mensual. Con quienes están en el streaming, ahí estamos compartiendo las imágenes del recambio de equipos, todo lo que logramos gracias a la comunidad de la 530, que hace que, por ejemplo, vayas viajando por allá por el límite de La Pampa, Mendoza, y estés escuchando la 530 sin ninguna dificultad. Muchísimas gracias. Vamos a meternos en el tema, la gran pregunta. ¿Qué van a hacer los gobernadores? ¿Cómo se van a comportar los gobernadores ante este nuevo escenario? Este segundo tiempo, podríamos decir, del gobierno de Javier Milei. La foto de la semana pasada fue una foto muy contundente, aunque no significa que hay un cheque en blanco, ni siquiera que todos los gobernadores que estuvieron sentados allí vayan a acompañar, ¿no? Veremos cómo viene esa negociación y qué voluntades encuentran allí o no. Lo leía hoy a Pablo Di Pierri, que siempre lo recomiendo, escribe en La Política Online. Él hace foco en que Jalil apoyará la reforma laboral y vamos a ver qué pasa con el resto de los peronistas. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por recibirnos. Hola, Felicitas, ¿cómo te va? Muy ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno. Qué momento, ¿no? Qué semana. Muy difícil, obviamente, y lo que vos referías respecto de la nota en la que publicamos que efectivamente Jalil, el gobernador catamarqueño, se inclinaría por dar su apoyo a una eventual reforma laboral, tiene que ver con que, según me contaban a mí en el Congreso, fuentes catamarqueñas, de alguna forma se sintió revalidado en aquella postura que mantuvo a lo largo de 2024, de dador de gobernabilidad de la Casa Rosada. Claro. ¿Se acuerdan que hubo algunas leyes? Por ejemplo, la ley vetada por Milei en cuanto a jubilaciones y presupuesto universitario fue escandalosamente apoyada por Jalil de una forma muy obscena, y es que retuvo a la diputada Fernanda Ávila en su despacho de la Cámara de Diputados y pidió que no bajara a recinto. Porque si bajaba a recinto y votaba con el peronismo y con la oposición, bueno, era un voto más para acercarse a los 2 tercios. Sí, para hay diferentes maneras de apoyar, ¿no? Exactamente, y de esa forma, ausentándose, pese a que estaba en las instalaciones del Congreso, aportó su granito de arena al sostenimiento del veto de Milei. Esto fue en 2024. En 2024 también hubo otras instancias, por ejemplo, cuando se discutió el RIGI, lo que hacía Jalil era mandar a 2 de sus diputados a votar a favor y a 2 en contra. O sea, dividía tácticamente su bloquecito dentro de UP, ¿no? Claro. O sea, son 4 diputados que integran el bloque de UP y que votaban 2 para un lado, 2 para el otro. Y ahora lo que me dicen es que lo que va a suceder es que los 4 catamarqueños van a lograr mayor cohesión, ¿no? O sea,
van probablemente a pronunciarse de forma ya no va a ser idéntica. tan cuidadoso, digamos, ¿no? Si esto que Claro. contás puede tildarse de cuidadoso, ya no va a tener reparos. Es como que operara, por un lado, la desinhibición de haber ganado en su provincia por más de 10 puntos de ventaja y que Milei también ganara a nivel nacional, y por otro lado, la convicción, en su caso, de que hay reformas que hacer y que es el continente kirchnerista quien frena esos avances, ¿no? Según el entorno del gobernador, según quienes le responden al gobernador. Pero no es el único, hay que decir que, A ver, que ¿quién está es más? solícito. ¿Quiénes más se Bueno, perfilan? por supuesto, tenemos a los gobernadores de Provincias Unidas, el caso de Martín Yarlora es bastante claro y emblemático en ese sentido, sus diputados, que van a ser 3, que hasta ahora venían incorporados al bloque de Miguel Pichetto, pero que hay que ver si ahora se separan y arman Provincias Unidas, si Pichetto está o no está en Provincias Unidas, quién va, quién queda, pero lo cierto es que los diputados que ingresan de la mano de Yarlora también piensan discutir la reforma laboral o las propuestas de Milei con detenimiento, observando qué se manda al Congreso y no anteponiendo la negativa o el rechazo de entrada, ¿no? Claro. O sea, están dispuestos a escuchar. Sí. Y lo mismo, por supuesto, pero esto ya era más sabido, el caso de Rogelio Frigerio o Ignacio Torres, gobernadores de Entre Ríos y de Chubut, claro, pero vos decías qué es lo que están pidiendo a cambio o cómo se van a parar. Bueno, lo que sucede es que piden obras poco relevantes tal vez. Por ejemplo, me contaban que Frigerio la semana pasada fue con una carpetita en la cual reclamaba que de 2.000 millones de pesos mensuales que la Nación gira para la caja previsional de su provincia, pide que se le aumente a 6.000 millones. Nacho Torres, por su lado, está reclamando que lo eximan de las retenciones a los combustibles. Claro. O el correntino Valdés pide que lo apoyen en la construcción de una ruta con fondos nacionales. O sea, son bastante... ¿Tan tímidos? Sí, es como si pidieran poco, básicamente. Sí. No, pero aparte con el atraso que suponen estos 2 años, básicamente sin obra pública, sin mantenimiento de rutas, o sea, con un ajuste terrible en diferentes programas que impactan en salud, en educación, claro que te parece poco. Cerca de un gobernador peronista lo que me decían, me lo dicen habitualmente, para ser justos, es que hay gobernadores que se venden por un plato de lentejas, digamos, en el medio de la malaria, pero también uno debería... para profundizar un poco y no hablar a la Bartola, debería preguntarse por qué sucede que haya tantos gobernadores tan dóciles al poder central, ¿no? Sí. Y ahí uno encuentra que lo que anda flaqueando son los proyectos políticos, entonces cada gobernador parece que está en medio de su propio joint venture, en una especie de aventura personal. Claro. Sí. Y no hay una raigambre más social, más popular o una expresión de intereses más grandes que el de su propio itinerario, ¿no? Uh-huh. Sí, no están enmarcados en términos generales en proyectos nacionales tampoco, ¿no? Exacto, eso también, eso por otro lado también, por supuesto, juega muy fuerte. Claro, sí, hay una dispersión muy importante. Ahora, yo me permito advertir una cosa, Felicitas. Mañana, porque otro de los temas en discusión es el presupuesto. De hecho, Milei pidió apoyo para sacar un presupuesto que no rompa el equilibrio fiscal, ¿no? Que es lo que supuestamente dibuja Milei para decir que tiene superávit. Pero mañana se podría llegar a dictaminar el presupuesto en la comisión de presupuesto, valga la redundancia, y la oposición podría llegar a contar con las firmas suficientes para sacar el dictamen y tratar de llevarlo a recinto, incorporando 3 temas centrales, que son los de el presupuesto universitario, la emergencia pediátrica nacional, contemplando al Garrahan, por supuesto, y la emergencia en discapacidad. Es decir, desde el pichetismo hasta el peronismo, pasando por la coalición cívica y los radicales de Manes, podrían llegar a juntar 25 firmas sobre 49 y darle ok al proyecto de presupuesto modificado con estas incorporaciones. Ajá. Eso no es algo que haya visto de buen grado el mileísmo hasta ahora en el Congreso, pero tal vez acorralado termine cediendo. Entonces, yo no sé si eso es algo que
los gobernadores se hayan propuesto, porque muchas veces, esto también me lo contaban la semana pasada, los gobernadores apenas se enteran de las cosas que discuten en el Congreso. Ah, bueno, ¿no? O sea, claro. Una desconexión maravillosa, sí. Sí, salvo cuando es algo que interesa Impacta particularmente a una provincia, a su provincia, suelen preguntar a los legisladores, che, ¿por qué me están llamando? ¿Qué están discutiendo? Y una anécdota más respecto de por qué confiar ahora en el gobierno de Milei después de 1 año y medio o más, donde incumpliera sus promesas. Esto me lo contaba un senador aliado de Milei, y es que el gobernador de su provincia le había dicho que por lo menos ahora el ministro de Economía de su provincia tenía para el proyecto que les interesaba el mismo número de expediente que Toto Caputo. O sea, por primera vez coincidían en algo tan sencillo y básico como un número de expediente, porque ni eso hasta ahora habían logrado. Difícil. Escúchame, antes de cortarte te quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo lo ves a Santilli negociando con los gobernadores? ¿Tiene lapicera? ¿Va a tener lapicera Santilli o no? Es una muy buena pregunta. Yo creo que tiene cancha como para ser un buen anfitrión. Habrá que ver si tiene margen de maniobra como para entregar recursos. Eso es lo que uno duda. ¿Va a tener más peso Santilli que Toto Caputo? Habrá que preguntar, me parece, más en Washington que en Balcarce 50. Probablemente. Pablo, gracias. Un lujo siempre. Por favor. Hasta luego. Chao. Estamos escuchando a Pablo Di Pierri, lo leen en La Política Online. Bueno, está haciendo un seguimiento, ¿no?, de lo que pasa con las provincias. En este caso, Jalil es uno de los gobernadores peronistas, aparentemente dispuesto a acompañar las reformas. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. Vamos a la calle con el señor Martín Suárez. ¿Cómo estás, Martín? Con mucho calor, felicitas acá en la ciudad de Buenos Aires. Está que ¿no? arde la tierra, ¿eh? Sí, y bueno. esto que no hay tanto verde por acá, o mejor dicho, nos vinimos para una zona donde realmente la ciudad de Buenos Aires está carente de verde, que es la zona de Constitución. Sí. ¿Por qué? Porque aquí pasan prácticamente todos los medios de transporte que transitan en la ciudad de Buenos Aires, y porque este lunes, Feli, arrancó con aumentos. La noticia que duele, la noticia que duele que sí existe. Sí, duele tanto como la temperatura para aquellos que se vinieron con campera, o más incluso, porque arrancó con aumentos en subtes, en trenes, también en colectivos de toda la ciudad de Buenos Aires. Es por eso que vinimos a dialogar con los usuarios, las usuarias, para saber cómo influye en la economía de millones de argentinos estas nuevas subas, ¿no?, que se suman, recordamos, a estos aumentos de tarifas, alquileres y otros servicios que ya están programados por el gobierno nacional para el mes de noviembre, para el mes que está transcurriendo en este momento. Los servicios de la ciudad que aumentaron también incluyen los peajes de las autopistas, la jurisdicción porteña, todas, y las 31 líneas de colectivos que transitan en la ciudad de Buenos Aires. Un ejemplo, el boleto de colectivo más barato saldrá a partir del 1 de noviembre, es decir, desde este sábado, 568 pesos con 82 centavos, y el más caro, 731 pesos y monedas. El subte pasó de 1.112 pesos, ojalá un peso sería, a 1.157 pesos, y los peajes, el más económico, 1.392 pesos, que es el peaje Alberti, que se encuentra ahí en la autopista 25 de Mayo y la autopista de Lepiane, y también de 7.353 pesos, que es el del Paseo del Bajo. Rápidamente, hablamos con varios usuarios, el 70% de ellos en promedio dijo que gasta actualmente, sin tener en cuenta los aumentos que están transcurriendo ahora, más de 100.000 pesos mensuales para ir al trabajo solamente, y el resto, aproximadamente menos de 100.000 pesos por mes. Escuchamos, si te parece, Feli, a los que pudimos entrevistar y que muy enojados nos decían lo siguiente. Buenos días, señora, ¿cómo le va? Aumentó todo. ¿Qué es lo que más gasta usted? ¿En medio de transporte, en tarifas, en comida? Y lo que más gasta es la luz y transporte. ¿Cuántos colectivos, subtes, tren toma por día? Yo tomo 2 colectivos, el tren, el subte. 4 todos los días? No, fin de semana.
¿Y de lunes a viernes? Y a 2. Bien. Hola, ¿cómo estás? Acabas de bajar del subte. ¿Cuántos medios de transporte te tomas por día? Por ahora 3, sí, no alcanza. No alcanza para nada. No alcanza. No te alcanza para nada, ni para guardar 100, para pagar cuenta solamente. Creo que le pasa a todo. ¿Trabajan los dos? ¿Tu mujer y vos? Sí, trabajamos los dos. Porque se trabaja todos los días y hay que tener para cargar la sube todos los días. ¿Y cuántos medios de transporte tomas? Tomo colectivo, el tren y ahora me tomo otro colectivo. Y de lunes a lunes, pues trabajo todos los días. Te puedo decir que lo que más impacta en tu salario es el gasto que tenés en el medio de transporte. Sí, porque va sumando y no alcanza. O cargas 1.000 pesos y cuando te das cuenta ya está. Y aparte no solo eso, sino que la comida del día, o sea, todo. Aumentar los transportes, ¿te impacta mucho eso en tu salario? La verdad que es una locura, no se puede seguir así. Estamos viviendo el día a día, todo aumenta, el subte también, estamos yendo a trabajar y lo poco que cobramos lo estamos pagando prácticamente en subte y en tren. Así que no sé en qué va a terminar, porque aumenta todo. El gas, la energía eléctrica, los alimentos. Todo aumenta en concreto, menos tu salario, Feli, menos nuestro salario. No me lo digas. Vamos a ver cómo sigue todo este tema antes de llegar a fin de mes, si es que seguimos teniendo salario, porque la situación económica y social en nuestro país lamentablemente está cada vez peor, ¿no? Así es. Gracias, Martín. A vos, Feli, hasta luego. Bueno, aumentos en el transporte. Noviembre arranca también con aumentos en la energía. Por suerte no llegamos a meternos mucho en ese tema hoy, pero de todas maneras los titulares de los diarios amigos te dicen hoy que la inflación de octubre al final no va a ser tan alta como pensaban. Es un poquito más baja. 2,5, 2,6. Obviamente mucho de esto que estamos mencionando no tiene el peso adecuado en esa conformación del índice que nos van a informar próximamente. Casi que de salida, Charlie. Pobre Jair, no clasificó Atlanta, me dicen acá. ¿Qué pasó? Uy, capaz que por eso no vino. Bueno, ya lo vamos a tener renovado mañana. Gracias, Charlie Escalante en los controles centrales. Alejandro Aimú, la señorita Mariana Collante, Lucho Murad, equipo de producción, Vicente Castro, nuestro operador de streaming. Vicente Castro, ¿lo dije bien o mezclé todo? Lo dije bien, ¿no? Y el lunes recién, imagínate cómo voy a llegar al viernes. Manon Sanseverino está en las redes sociales. Martín Suárez, lo escuchabas en la calle. Se viene el señor Carlos Polimeni. Quédate en la 530 mañana a las 12. Nos encontramos aquí nuevamente.